Ok, buenas noches. Ya empezó. Buenas noches, bienvenidos. Clase de Zohar, Parashat Pekudei. ¿Ya tiene dulce o no tiene dulce? No, creo que no, ¿vale? No importa, ahora vemos. La porción de esta semana está bien. La porción de esta semana es la última porción del libro de Shemot. De hecho, este Shabbat, este próximo sábado, es lo que se conoce como Shabbat Hazak. Hay cuatro porciones en todo el año que son llamadas de esta forma, 4 sábados del año, que quiere decir el Shabbat fuerte o el Shabbat de la fortaleza. Y es porque se termina uno de los libros. Necesitamos un filtro ahí en medio que le vaya avisando a la gente que cuando viene, que ya empezó la clase y que venga. Ahí está. Y sabemos que cada vez que aparece una última porción, esta porción que es la que corresponde a el final de cada uno de los libros, sin importar cuántas porciones existan en ese libro, la porción final es llamada Malhut de, en este caso, el libro de Shemot. Y el libro de Shemot es el libro que corresponde al nivel de Jochma. Los libros de la Torah son 5 y corresponden a Keter, Jochma, Binah, Zeir Anpin y Malhut. Ahora, no es porque cada uno de estos libros tenga 10 porciones, pero cual fuera que es la cantidad de porciones que tenga, la última es considerada Malhut de ese libro, Malhut de, en este caso, Malhut de Atzilut. Así que hoy se corrió el... Y Malhut de Atzilut es un lugar especial. Dentro de los Pasufim, dentro de los árboles, dentro del árbol de la vida, dentro de los grados metafísicos, este nivel de Malhut de Atzilut es literalmente un lugar especial, porque nosotros cuando hablamos de la capacidad de poder ver una idea, esa visión que podemos llegar a tener sobre lo que podríamos o podemos hacer para cambiar el mundo, para cambiar nuestras vidas, para cambiar nuestro medio, es decir, para que nuestro Malhut cambie, el lugar de donde vemos, de donde percibimos esa visión, es desde Malhut de Atzilut. ¿Por qué? Porque Atzilut representa la idea original de la creación. Es el lugar, es el primer lugar en donde el emanador, ¿sí? Keter, o Dios, como le quieran llamar, pero es el emanador, muestra por primera vez su idea. ¿Sí? Es como el avant-premier de la creación. Eso es Atzilut. Es el lugar en donde el creador, ¿sí? Que es el emanador, produce la primera emanación. Atzilut, que quiere decir mundo de emanación, es en realidad lo que se ve en esa vasija, producto de lo que el emanador quiso dar.
y todo lo que nosotros, esa sefirá o incluso los distintos parsufim dentro de Jochma tienen un malhut. Y malhut quiere decir la manifestación. Es decir, que si nosotros queremos algo distinto en nuestro mundo físico, que es un malhut, la idea de la perfección de esa fisicalidad en un estado potencial está en malhut de Atzilut. Entonces las grandes ideas, este es mi alma gemela, esto es lo que realmente tengo que hacer, esas epifanías que tenemos de golpe en la vida que nos revelan y nos hacen decidir todo un cambio de vida, es porque pudimos ver este lugar que se llama Malhut de Atzilut. Y ese lugar está disponible esta semana. ¿Sí? Ahora, es interesante porque la porción de la semana, el Pekudei Mishkan, estas son las cuentas del Mishkan, cuando Moisés terminó de hacer el tabernáculo. Inmediatamente después de esto viene el libro de Vaikra, de Levíticos. La primera porción del libro de Levíticos empieza diciendo qué hacer con el Mishkan. Ahora que ya construyeron un Mishkan, el libro que viene, que es el de la semana que viene, el de la próxima semana, es, bueno, ahora que tienen el aparato, les voy a decir para qué se usa, ¿sí? ¿Qué es lo que pueden hacer con este aparato? Pero antes de que eso sucediera, Moisés pide cuentas de los materiales y las cosas que se utilizaron para construir el Mishkan. Dios no le pide nada, no está puesto dentro del marco típico y Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel que hagan tal cosa o que esto, que lo otro. Esta para allá no es así. Esta para allá empieza diciendo, estas son las cuentas del Mishkan que Moisés le pidió a Aarón y a sus hijos y a la gente que participó en la construcción que trajeran cuentas. ¿Sí? Que muestren en qué se gastó, cómo se gastó los materiales que la gente trajo, cuánto se juntó y qué se hizo con eso. ¿Sí? ¿Se utilizó toda la plata? ¿Se utilizó todo el oro? ¿Sobró lana celeste? Bueno, pero si es lana celeste, ¿por qué? Porque todos estos materiales tenían un propósito divino y no había sobra. Es probable que haya habido remanentes de materiales, pero no puede ser una sobra algo que tiene un propósito divino. Entonces, si había más, es porque a lo mejor había algo más que hacer. Y esta es una de las razones por las cuales la gente que está, lo digo porque hay gente que nos escucha de otros lugares y aquí también ya hay un grupo de gente que está armando el CAL de Buenos Aires. Esta es una de las razones por las cuales en estos grupos que estamos armando para autogestionarse en grupo la misión de propagar el conocimiento de la Kabbalah en un determinado área física del mundo, y esponsoreado por Google, que nos da todas estas herramientas gratuitas, tenemos una sola hoja, un solo archivo Excel en donde toda la gestión de un grupo, de una comunidad, de un lugar como este, tiene que ocurrir. ¿Sí? Muchas personas pueden entrar al mismo tiempo porque está en línea, está compartido y cualquier alumno puede pedir ver cuentas. ¿Sí? Saber qué se hace con el dinero que él pone, de hecho puede, mediante unos taloncitos que van a empezar a ver, decir qué quieren que se haga con ese dinero. ¿Sí? Y después poder revisar si eso ocurrió, si no ocurrió, porque si en la porción de la semana pasada dijimos, ok, yo levanto la mano,
es decir, yo me ofrezco u ofrezco algo, tanto de aquel que recibe como aquel que da, tiene que cumplir. ¿Sí? Después nos podemos equivocar juntos, pero no puede haber una persona que se equivoca a su favor, porque todo lo que una persona tiene un propósito sagrado, y si ya lo destina a algo, a un propósito mayor, tiene que ser abierto. Todos tienen que saber. Moisés, si bien hay midrashim que dicen que él quería asegurarse de que nadie vaya a pensar de que ni él, ni su hermano, ni los sobrinos de él, que eran los otros sacerdotes, habían robado o se habían quedado con algo, Moisés para este momento, el midrash dice que era el hombre más rico del mundo. Porque cuando fue a cortar las tablas, las 2 tablas de la ley eran 2 piezas enormes de zafiros. Está escrito en la Torá que cuando Moisés se paró en el monte Sinai, se veía un cielo arriba de la montaña. Y es rara, es una expresión rara porque siempre arriba de la montaña hay un cielo, entonces ¿para qué mencionarlo? Y lo que dice el Midrash es, no, se veía literalmente como si la montaña fuera de cielo de todos los pedazos de zafiro que habían del cortar las tablas. Y todo lo que sobró de la cortada de las tablas, el Creador le dijo, esta va a ser tu herencia. Y después no sé cómo haría, cómo los llevaría y todo eso, porque imagínense que se había quedado todo el monte Sinai cubierto de zafiros pero en fin, él lo que quería asegurarse es que de los materiales que se habían pedido a otras personas, hubiera una cuenta abierta. Ahora, lo que es notable es los números que dan estas cuentas. Casi todo termina dando 100, todos números cerrados. Y o esto tiene otro significado, estos números que aparecen, o alguien en realidad sí metió mano. Yo tuve en mi vida solo una vez trabajé para alguien, ¿sí? Y yo era gerente de unos restaurantes, de una persona, un señor mexicano que tiene tiene unas cadenas de restaurantes, ¿no? Y todos los días cortábamos caja y asentábamos lo de la caja. Entonces un día, y nunca las cajas daban bien. Cuando atendés 1000 personas por día, todos los días falta plata o sobra plata, ¿sí? Y a veces sobra $200 y a veces que el cajero se los robó a alguien, ¿sí? De a poquito, ¿sí? Pero dando mal el cambio, esto, lo otro, o alguien, o sea, siempre da de una forma o de otra, más 50, menos 50, más 100, menos 100. Un día hago la caja y faltaban 5 centavos para que estuviera perfecta. Entonces metí la mano en el bolsillo y puse los 5 centavos. Y cerré por primera vez una caja perfecta. A fin de esa semana me habla este señor, Luis, por teléfono y me dice, alguien te está robando. Le digo, ¿me está robando qué? Alguien te está robando en la registradora. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque tenés una caja que dio perfecta, que dio exactamente la misma. Dice, solo un tonto corta la caja antes de tiempo para saber cuánto tiene que haber y pone exactamente la misma cantidad de dinero que tiene que haber en la caja. ¿Sí? Entonces es raro que le dé, o sea, a mí me das esta cuenta que todo da 100, todos números perfectos. Así lo primero que te digo es, ¿sí? Aparte yo me empecé a matar de la risa, le digo, faltaba tan poquito que puse yo la plata. Y ahí me dice, mira, dice, hace 35 años que tengo cadenas de restaurantes, de la forma en cómo uno sabe que alguien te está robando de la caja es si da perfecta la cuenta. Es garantizado, ¿sí? Porque los administradores de caja pueden hacer un corte que no se ve,
que te dice cuánto debería de haber. ¿Sí? Entonces, después hacen... y acá, evidentemente, lo que ocurre es que significan otras cosas estos números, más allá de que Moisés pudo o no haber pedido esta cuenta, ¿no? Voy a volver a... Y una de las cosas más notables hay cuentas de la cantidad de, por ejemplo, ¿vieron cuando uno apoya algo en el piso que pone como taquitos para que eso no apoye, perdón, no apoye en realidad en el piso, sino que tenga como un buffer, como algo, sí, para que el piso no se raye o lo que sea? ¿Cómo se llaman esos? Como esas tachas que uno les pone, ¿cómo? Sí, no, bueno, pueden ser fieltro, pueden ser de muchos materiales, pero son unas patitas. ¿Cómo? Tienen un nombre, ¿sí? Sockets se llaman no importa, son unos cositos así para apoyar. El Mishkan se apoyaba en el piso sobre exactamente 100 de estos cositos. ¿Sí? Se pusieron a ponerle pupitos para que no toque el piso y dio la casualidad que por el tamaño que tenían y por sí, cuando Moisés le pidió que les den la cuenta de cuántos cositos habían usado para el coso, habían usado exactamente 100. Y vamos a empezar con eso, porque la lección que hay detrás de esta porción es realmente increíble, o lo que encontramos este año para hablar. Y muy pocas veces se habla de la porción de Pekudei, porque generalmente aparecen en Shabbat siempre juntas con Vayakhel, con la de la semana anterior. Y como Vayakhel es una porción mucho más trascendente, y esta parece ser solo una sacada de cuentas, siempre se suele hablar de la primera y no de esta. El Ari dice, sepan que los 100 cositos del tabernáculo son la manifestación de la sefirá de Malhut. ¿Cómo? ¿Regatones? Ok. Sepan que estas 100 piecitas que sostienen el tabernáculo son la manifestación de la sefirá de Malhut, la cual es sinónimo de los atributos divinos del nombre Aleph Dalet Nun Yud, ¿sí? Adonai. Y este nombre, después vamos a dar una explicación de qué quiere decir esto. Dice, y este nombre posee el valor numérico de 100. En realidad esto no es cierto. El valor numérico del nombre Aleph Dalet Nun Yud es 65. Pero cuando uno deletrea completa las letras, las letras en hebreo, como la letra L es una L, una letra, pero si uno la escucha, L es una E, una L y una E, ¿sí? L. Bueno, las letras en hebreo es lo mismo. La letra Yud es una letra Yud, una Vav y una Dalet. Yud. ¿Sí? Entonces, si uno, Aleph, Dalet, Nun, Yud, uno los deletrea, se llama milui, relleno. Rellena las letras, el valor numérico que da es 100. Y 100 sabemos que tiene que ver con un parsuf completo. 10 es un árbol de la vida, son 10 sefirot, pero el número 100 involucra 10 con sus 10 sub-sefirot. Ahora, lo interesante es que para cuando uno rellena las letras del nombre Aleph, Dalet, Nun, Yud, que son solo 4 letras, y hay una cosa que se llama el relleno del relleno, es decir,
Una vez que las rellenaste, adentro de cada una de estas letras también pueden ser rellenadas. La totalidad de letras que corresponden para deletrear el deletreo del deletreo de Aleph, Dalet, Nun, Yud, son 34 letras. Y 34 es el valor numérico de Dal. Dal quiere decir pobre en hebreo. Y hay un concepto de que el mundo de Malhut, este mundo físico, es pobre. ¿Por qué? Porque no tiene luz propia, no tiene esencia propia, no es dueño de nada. Ahora, en un momento vamos a volver al Ari y vamos a explicar qué es lo que realmente es Malhut, es este mundo que nos rodea. Pero primero vamos a pasar a un escrito de Rav Ashlag, que lo escribió en el año 1941, que dice, ¿cuál es el significado de la frase? Y es una frase, y por eso lo traigo acá, es una frase que aparece en el Zohar, en la porción de esta semana, en Pekudei. Dice, ¿cuál es el significado de la frase que dice que el Sitra Achra es llamado Malhut sin Keter, sin corona? Hay una frase en la porción del Zohar de esta semana que dice que la Sitra Achra quiere decir el otro lado, ¿sí? Llamémosle el mal, como sea que le querramos llamar. Sí, literalmente quiere decir el otro lado, pero es con esta connotación de que es el lado oscuro, ¿no? La negatividad o lo que sea. Es llamada Malhut sin Keter. Y es una explicación que no sé si la entenderemos todo hoy en esta sentada, porque es sublime la explicación que da Rav Ashlag acerca de esta frase. Dice, corona, cuando el Zohar habla de corona, no está hablando de este mundo sin una corona como de un rey, porque como este mundo es llamado Malhut, que quiere decir reinado, tiene la connotación de, ¿sí?, las joyas de la corona, ¿no? Dice, cuando el Zohar en esta frase utiliza la palabra corona, se refiere literalmente a Keter. Dice, ¿qué es Keter? Keter es el emanador. Van a ver que es muy difícil encontrar en los escritos de Rav Ashlag la palabra Dios. ¿Sí? Ni siquiera referido como a lo mejor tradicionalmente dentro del judaísmo ortodoxo alguien diría Hashem para referirse a Dios, pero lo está pensando en, bueno, como no sé el nombre, le digo el nombre de Dios. Pero Rav Ashlag suele llamar a lo que la gente le llama Dios el emanador o Aboré, el creador. Nunca este concepto religioso de Dios, ¿no? Dice, perdón, dice, Keter es el emanador y la raíz. ¿No? El emanador es la raíz de todo lo que alguna vez va a existir, de todo lo que existió, de todo. La Kedushá, o santidad, está conectada a la raíz, queriendo decir que la santidad, ¿sí?, Kedushá, es considerado como si fuera equivalente en forma a la raíz. Y esto quiere decir que el Creador, siendo que Él es nuestra raíz,
lo único que quiere es dar. Tal como está escrito, sus deseos son solo hacerle el bien a sus criaturas, a lo creado. Y criatura es todo, respecto al creador, todo es lo creado, ¿sí? Todo es una criatura. Nosotros le llamamos criatura a lo que vive y se parece, cuanto más parecido a nosotros, de hecho hasta le decimos a los bebés humanos, ¿sí? Le decimos, ¡ay, qué linda criatura! No sé qué le pasa a esto que hoy está rebelde, perdona. Ok. Entonces, habiendo dicho esto, Kedushá, o la santidad, es solo el dar sobre el Creador. Cuando una persona dice, no, lo que yo estoy haciendo es trabajo sagrado. ¿Sí? ¿Por qué? No, porque estoy escribiendo una Torah, estoy enseñando Kabbalah, estoy ayudando a los pobres. ¿Sí? ¿Y por qué lo haces? No, porque me necesitan o porque esto. No, eso no es santidad. Dice, si la esencia de Dios es el deseo de dar, y Él es la raíz de todo, y la santidad es equivalente en forma a la raíz, cuando yo hago algo que le quiero llamar santidad, para que sea santidad, tiene que hacer exactamente lo mismo, pero digamos, en sentido contrario de aquello a lo que me parezco. Si el Creador todo lo que hace y Él es, su única inteligencia es darme a mí, si yo quiero hacer algo con santidad, la única razón o el único pretexto que puedo tener es que lo que estoy haciendo es para darle a Él. Bueno, pero si Él no necesita nada. Entonces es un conflicto, ¿no? Pero para que tengamos igualdad de forma y yo pueda adherirme a Él, yo tengo que actuar de la misma forma. Y no es copiarme de Él para darme a mí, porque si yo le doy a otro, es como que me estoy dando a mí mismo. Porque otro es parte de la humanidad, no parte de lo única. Solo hay la luz y la vasija. Entonces, si la vasija le quiere dar a otra parte de la vasija, es como decir, soy una persona súper altruista, todo lo que tengo le doy a mis hijos. No, altruista sería que le des a los hijos de otro. ¿Sí? Esto es parecido. Respecto a la relación entre la luz y la vasija, toda persona que es parte de la vasija, darle a otro es como darse a sí mismo. Entonces, ¿cómo se logra poder darle a Dios? O al creador o al emanador, ¿sí? Y sin eso no tengo capacidad de generar igualdad de forma. Y esto, ojo, si uno aprende esto, no tiene que estudiar más Kabbalah. Esta es, dentro del estudio de Talmud Sefirot, si esta ficha cae, ¿sí? Y no te la devuelve, ¿vieron cuando pones la maquinita y cayó y quedó ahí adentro? Lo que sale es resultado final. Ok, ahora bien, dice, el Sitra Achra, el otro lado, no tiene esta... por otro, es importante entender que acá está puesto el Sitra Achra del otro lado como lo opuesto a la Kedushá, a la santidad. ¿Sí? Está la santidad de un lado y el otro lado. Y en realidad está llamado así el otro lado porque es para ni siquiera darle entidad, o sea, para no ponerle nombre. En la historia de Hanukkah, no les voy a contar cómo es que sucedió, pero hay una persona que era un gran líder del Talmud, de los Tanaim, que cometió un error y falló
y terminó haciendo algo totalmente negativo en lugar de hacer algo positivo, y el Talmud lo llama el innombrable. Todos sabemos quién es, ¿sí? Pero no hay ningún lugar en el Talmud que cuando se habla de esto, y se lo usa mucho, es decir, para que no pase lo que pasó con el innombrable, ¿sí? Y no hace falta investigar mucho para enterarse cómo se llamaba, ¿no? Pero es una cuestión de tampoco darle demasiada entidad, ¿no? Dice, esto no es lo mismo con el otro lado. No sé por qué Ravashlag utiliza para hablar del otro lado el género femenino. No lo tomen. Dice, ella solo quiere una cosa, que es recibir para ella misma. Por esta razón es que ella no puede adherirse a la raíz, es decir, a Keter. Y es por eso que al otro lado se lo llama este Malhut que no tiene Keter, porque le es imposible adherirse, porque su esencia es el deseo de recibir para sí mismo, y no tiene afinidad absoluta de forma con Keter. Porque el emanador, que es Keter, solo tiene deseo de dar. Solo un pequeño, una pequeña aclaración en la terminología, que es que la interpretación cabalística de recibir por dar, que solo puede ocurrir en el nivel más alto, en Atzilut, ¿sí? Que cuando la persona se desarrolló el máximo nivel, que es de lo que estamos hablando acá, de que al final puedas darle algo a Dios. Después hay recibir por deseo egoísta, solo para uno solo, y después está el recibir por dar. Ese recibir por dar, que así se traduce en realidad, es un error, según dice Ravashlag, que es un error de interpretación. Ese dar es para influir, no es para dar, no es recibir y tener para dar, es recibir para influir. Las personas deben anhelar ser poderosos. ¿Sí? El mundo no necesita personas débiles. El mundo necesita personas poderosas que tengan el anhelo de recibir para influenciar. ¿Sí? Que no es lo mismo que recibir para dar. Ayer teníamos estamos teniendo sesiones de enseñanza porque Dolce va a ser Bar Mitzvah este año, entonces el domingo estábamos en casa charlando de estos temas, entonces él quería específicamente que le explique cuál es la diferencia entre... Y hablábamos de esto, ¿no? De que la persona que dice yo quiero tener mucho para poder darle de comer a los pobres, y casi seguro no va a ocurrir que puedas tener mucho, porque esa motivación no es una motivación de influir, es una motivación de solo sanear momentáneamente, 4 horas hasta que la persona tiene hambre otra vez, una carencia física. ¿Sí? Entonces la pregunta lógica de un chico de 2 años, entonces, ¿qué es mejor? ¿Dejarlo que se muera de hambre? No, ¿sí? Pero no pienses que porque le diste de comer a alguien, ahora sos un santo que el mundo te mira y dice, a esta persona hay que darle que tenga abundancia y todo esto porque usa el dinero para darle de comer a la gente. Ahora, si ante esa situación, después de darle de comer, dijeras, bueno, ¿qué puedo hacer para influenciar? Porque es mucho más fácil dar plata e irse. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer para influenciar para que esta persona cambie, para que no necesite otra vez pedir plata para comer? Pero eso
eso requiere de mucho trabajo. ¿Sí? Y ahí está, esto es algo que es importante tenerlo en cuenta para lo que están por oír. Dice, en otras palabras, ella, el Sitra Achra, no tiene Keter porque ella está totalmente separada de Keter porque no se parecen en nada. Y ahora podemos entender qué es lo que quiere decir cuando nuestros sabios, en el Talmud, en Sanedrín 29, hay una frase que dice, todo aquel que agrega, sustrae. Y por eso les conté lo de el que pone plata el que pone algo más. Las cosas son perfectas como son. Ahora, el que quiere poner algo para mejorarlo, en realidad está restando. Y esto es raro porque a nosotros se nos dice que tenemos que utilizar nuestros medios ¿sí? para cambiar el mundo. Pero no es agregando. Y ahora vamos a ver qué quiere decir agregar. Y dice, y por cierto, acá es donde Rabashlag nos cuenta de que esto surge de la porción del Zohar Pekudei, versículo 249. Dice, esto quiere decir que aquel que agrega a la cuenta, en realidad está restando, tal como está escrito en el Zohar Pekudei 249, que dice, es lo mismo que cuando leemos que, y está entre comillas, más aún harás un tabernáculo que tenga 10 cortinas. Y relacionado con la parte de afuera está escrito 11 cortinas, agregando letras. ¿Sí? Y en realidad a lo que se refiere es al agregado de la letra Ain, que es la letra hebrea que se agregó para que fueran 12. No está hablando de letras, ahora les voy a explicar qué quiere decir eso. Está hablando de parsufim, ¿sí? Pero acuérdense que esto Rabashlag se lo estaba enseñando a Rab Ranmoin, a sus alumnos. Era sí. Pero no se sientan perdidos, que ya viene ya. Dice, y sin embargo, a pesar de que deberían de haber sido 12, en realidad terminaron siendo 11, porque agregar esta letra Ain subtrajo en lugar de agregar. También es sabido que, y escuchen esto que es increíble, también es sabido que calcular es algo que solo ocurre en Malhut. Sacar cuentas, calcular, falta, no falta, hay que poner más, hay de menos. El concepto de calcular es una cosa que solo ocurre en este mundo físico. Es más, es algo que casi es solo humano. El animal tiene hambre, va y caza y come, no se fija si hay suficiente para comer después. ¿Sí? Dice, no voy a cazar menos para que... ¿no? Dice, sepan que calcular es una cosa que solo ocurre en el mundo de Malhut. ¿Por qué? Porque el mundo de Malhut calcula su altura de grados dependiendo del Or Hoser, de la luz retornante. ¿Sí? En este mundo se puede ver los grados de espiritualidad de una persona o de una institución o de algo, lo que sea, según cuánta luz refleja. ¿Sí? Cuando ves algo luminoso, cuando ves una institución luminosa, lo que sea, es porque recibe una luz que la está reflejando. Cuando la persona, la institución, una sociedad, lo que sea,
consume esa luz y no la refleja, se ve baja. ¿Sí? La altura de una persona, de una sociedad, de un país, de lo que sea, se ve por su capacidad de dar, no por lo que consume. También es sabido que Malhut es llamada deseo de recibir para sí mismo, Ratzon Atzmi, ¿sí? Que son las siglas de Ra, mal. El mal no es otra cosa que Ratzon Atzmi, deseo egoísta. Ahora bien, dice Rabashlag, cuando ella se anula a sí misma, para poder recibir frente a la raíz, si quieren ustedes piénsenlo en su mente como Dios o el emanador, lo que sea, pero cuando Malhut se anula a sí misma para recibir frente a su raíz y no quiere recibir, es decir, no lo hace por deseo egoísta, sino solo para estar cerca de la raíz, o para ser como la raíz, que también es el concepto de dar. Es decir, de la única forma que esto ocurre es si el que quiere, el que recibe, no está yendo a recibir porque tiene deseo de recibir para sí, sino porque entiende que si se acerca a recibir sin deseo, se empieza a parecer a aquello que da. ¿Sí? Se empieza a parecer a su raíz, porque no lo está haciendo por algo egoísta. En ese momento Malhut es llamada, en ese momento Malhut, que es normalmente llamada Ani en hebreo quiere decir yo, ¿sí? Yo. Este mundo está lleno de gente que solo yo. En ese momento Ani se convierte en Ein. Ein quiere decir sin, como Ein Sof, sin fin, sin. Dice, y solo en ese momento ella extiende su luz de Keter para construir su propio Parsuf y se convierte en 12 Parsufim de Kedushá. ¿Sí? De Malhut, o alguien en Malhut, o algo que es una parte de Malhut, en el momento en que se acerca al Creador para recibir lo que el Creador tiene para dar, pero no porque lo quiere recibir, sino porque quiere acercarse al Creador. Es decir, que viene con deseo de dar, no con deseo de recibir, y se anula a sí mismo, sobre todo estamos hablando mucho de esto últimamente por la creación de los grupos de Kaal y todo esto alrededor del mundo, la idea de, ok, tengo una propuesta, es genial, podemos hacer esto todo, pero si soy el que la pensó, ¿puedo anularme a mí mismo? Es decir, me importa, así es como uno sabe si uno lo está haciendo por su ego o lo está haciendo por el bien común. Si uno puede decir, ¿sabes qué? Es genial, lo puedo escribir en un papel, dejarlo sin que nadie sepa quién lo escribió, y así si me ofrecieran a mí ser quien lo haga, digo que no. ¿Sí? Me anulo, o sea, lo que importa es la idea, lo que importa no es el beneficio que yo me llevo. Ni siquiera el de ser el que lo pensó. Si la persona puede anularse a sí mismo, dice, y de esa forma acercarse a la santidad, dice, se construye sobre ella 12 parsufim de Kedushá. Los 12 parsufim de Kedushá hay 6 parsufim primarios y 6, llamémosles secundarios por llamarlos de alguna forma. Keter está dividido en 2 parsufim que son Atik Yomim y Ari Hampin. Jochma está dividido en 3 parsufim que son Abba y Laá, que es el Padre Altísimo. Le pongo una traducción pero son códigos, ¿no? Israel Saba,
que quiere decir el abuelo de Israel o el sabio de Israel, y Abba, que es como normalmente nosotros lo reconocemos. Ahí son 5. Lo que pasa es que para que sean 6 no hay que contar a Abba y la A. Es solo Abba, o sea, es Jochma. Para que sean 6 son Atik Yomim, Ari Hampin, Abba, Ima, Zeampin y Nukva. Esos son los 6 originales. Y los 6 adicionales son Nukva de Atik Yomim, Nukva de Ari Hampin, esos son 2. En Zeirampin hay Israel y Jacob, y en Nukva, en Malhut, hay Rachel y Lea. ¿Sí? Entonces hay 6, a esto se refiere con los 12 parsufim. Y de alguna forma nos dice que porque alguien quiso agregar a los 10, al final terminaron con 11 y no con 12, pero que la clave de que sobre una persona se desarrolle toda la esencia divina sobre él es la autoanulación. Que es la anulación del ego, no es porque la persona en realidad se anula, lo que ese sí mismo que está anulando es el ego, es la percepción de sí mismo. Ante esa anulación, la persona es una de las personas más poderosas del mundo. ¿Sí? Pero no es por la satisfacción de saberse poderoso, sino por la adhesión con el Creador que lo hace. Ahí, ya va. Dice, solo en ese momento, cuando Malhut deja de llamarse Ani para llamarse Ein, se desarrollan los 12 parsufim de la Kedushá sobre la vida, sobre Malhut, sobre la persona, sobre lo que sea esa parte de Malhut de la que estamos hablando. Dice, sin embargo, cuando ella solo quiere recibir para sí misma, se convierte en un Ra, dijimos que Ratzon Atzmi son las siglas de Ra, mal, pero un mal ¿qué? Un mal Ain. ¿Sí? La letra esta agregada es una letra Ain, y la letra Ain, si bien es una letra por sí misma, si es una letra que tiene una forma, es difícil de... No. Ok, la letra Ain también quiere decir ojo. La palabra ojo se dice Ain en hebreo. Y dice, cuando Malhut, o la persona o lo que sea, está en un estado de recibir para sí mismo, esa Ain se combina con ese Ratzon Atzmi y crean lo que se llama Ain Ara, ojo malo. ¿Sí? O lo que la gente tradicionalmente le llama el mal de ojo. ¿Sí? Si la persona, la situación, la empresa, la institución, lo que sea, está en un lugar de deseo egoísta, constantemente aquel que está en un lugar de deseo egoísta tiene un ojo malo. Pero ahora vamos a explicar, no es el concepto de me dio mal de ojo, ¿sí? Sino tiene un ojo malo. Lo que él hace con su vista, cuando ve las cosas, le hace mal al mundo. Y ahora vamos a explicar por qué. En otras palabras, en donde existía la combinación de Ein, de Sin, queriendo decir anulación ante la raíz, ante Keter, ante el creador o el emanador, ahora hay un ojo. Es decir, alguien que está viendo y razonando o está
¿cómo se dice? Acknowledging, reconociendo lo que tiene enfrente desde un razonamiento. Sí, que ese razonamiento puede ser totalmente objetivo, pero es producto de que lo que está viendo lo está juzgando, por decirle de alguna forma. A eso, al mirar algo y desde un lugar de racionalidad agregarle un juicio, eso se llama agregar. El que agrega en realidad sustrae es eso, el que dice, no, déjame que yo voy a ver cómo es esto y lo voy a arreglar, porque yo me voy a saber dar cuenta, por más que parece que se arregló, el simple hecho de que lo haga desde un lugar de juicio, ya le está quitando. Porque es el juicio el que le quita, no el... En la posición de... Me gustó más como lo entendí al principio, que pensé que dijiste dal. Sí, es pararse y ver la pobreza en lo que tenés enfrente. Sí, es da'at, pero... Sí, bueno o malo, pero yo cuando la escuché pensé que dijo dal, porque habíamos mencionado el 34, es a lo que tenés enfrente verle pobreza. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Estás fortificando esa pobreza en lugar de ver perfección y tratar de entender que el problema sos vos que no entendés por qué es perfecto. Dice eso, el mirar de manera de reconocer desde un cierto razonamiento, y no dice cuál razonamiento, porque no importa cuál sea, es siempre un razonamiento humano, es subjetivo. ¿Sí? A menos que sea, no sé, un quantum, una computadora cuántica que sepa todo lo que va a pasar y lo que pasó y el futuro. Entonces, cualquier razonamiento humano es subjetivo. Dice, y esto está buenísimo, dice, esto quiere decir, cuando hablamos de quién es el que agrega y en realidad subtrae, dice, es aquel que quiere agregar conocimiento a la fe. Es decir, que quiere trabajar dentro de un cierto razonamiento. En otras palabras, ella dice, conviene mucho más trabajar dentro de lo que es razonable. Y en el momento que piensa de esta forma, que dice, bueno, el esfuerzo que yo debería de hacer, mi trabajo, lo que sea, tiene que ser dentro de lo razonable, ¿sí? Porque soy humano, ¿no? Y porque tengo una familia y tengo esto y tengo lo otro. Siempre a nuestra familia le decimos, bueno, pero tengo que trabajar, tengo que también voluntariar, tengo que hacer esto. Cuando voluntariás decís, bueno, pero tengo una familia, a todos les vendés la misma excusa de por qué haces las cosas de manera mediocre, ¿sí? De por qué no haces más de lo razonable. Porque tenés un razonamiento que siempre va desde un cierto lugar de confort que la persona está buscando. Entonces dice, la persona piensa que el trabajo, que solo conviene trabajar mientras tanto sea dentro del marco de lo razonable. Dice, y entonces el deseo de recibir no se opone a ese trabajo. Siempre que sea razonable, mi egoísmo dice, no, a cambio de este reconocimiento público estoy dispuesto a voluntariar un poco. Y a cambio de esta cantidad de dinero estoy dispuesto a hacer algo por mis clientes. ¿Se entiende cómo es lo que está diciendo Ravashlag acá? La persona, por ahí lo leo de vuelta, ¿eh? Dice, esto es cuando la persona quiere agregarle conocimiento a la fe, es decir, que quiere trabajar dentro de un marco razonable. En otras palabras, lo que ella está diciendo es,
conviene más trabajar siempre y cuando sea dentro de lo razonable. Y cuando hace esto, su deseo egoísta no se opone al trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para que el deseo egoísta no se oponga, lo que le parece subjetivamente que es razonable es que me den lo más posible y que yo dé lo menos posible. ¿O no? ¿Sí? Hacer lo mínimo posible para conseguir lo máximo posible. Y el concepto de la sociedad del futuro es una sociedad, según Rav Ashlag, en donde la gente va a dar todo, va a dar su máxima capacidad y va a tomar solo lo necesario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona va a disfrutar dar lo máximo que puede dar. Porque nadie va a tener que hacer trabajos odiosos que los seres humanos básicamente los hacen hoy porque hemos ido modernizando la fuerza bruta del esclavo, ¿sí?, medieval en una fusión entre el esclavo medieval y la energía eléctrica, o la energía en realidad, ¿sí?, la energía generada con máquinas. Ahora tenemos que ir a otro estado en donde le podamos dejar finalmente a la máquina todo lo que requiere de... ¿Por qué se abolió la esclavitud en el mundo? El esclavo que llevaba piedras y rompía esto y lo otro. Porque hubo una máquina que lo haga más eficientemente. No es porque alguien dijo altruistamente, no, la esclavitud es mala, es algo que no es bueno para el ser humano. No, era porque fue más eficiente el motor que el brazo de un ser humano. Entonces, para romper piedras es mucho más eficiente para sacar minerales de la tierra una de estas máquinas alemanas que levantan 500 toneladas de piedra y la rompen en cosas que gente rompiendo. No es que se abolió la esclavitud porque somos mejores seres humanos que hace 1000 años atrás. ¿Sí? Es porque reemplazamos con la máquina, con tecnología, reemplazamos al esclavo, pero seguimos siendo una forma de esclavo. Eventualmente vamos a llegar a esta sociedad del futuro donde la máquina haga todo el trabajo que alguna vez hizo el humano como esclavo y nosotros empecemos a percibir valor en la humanidad del otro, no en su capacidad de hacer algo inservible. ¿Sí? Y vamos a tener nuevas generaciones de gente que no van a venir con la programación de pensar que su self-worth, ¿cómo se dice? Su propia valía depende de si puede hacer un oficio que otro le quiera comprar lo que él hace. ¿Sí? Entonces, ahora dice, ¿qué pasa cuando la persona funciona de esta forma? Dice, esto produce un déficit. Y el déficit que produce primordialmente, que por eso después la gente, toda la decadencia de algo es un déficit de un balance de intercambio de energía. Dice, pero ¿por qué se produce este déficit? Porque la persona se despega de Keter. Le parece que le está yendo bien por conseguir lo más posible haciendo lo menos posible, pero al despegarse de Keter y de la idea de querer dar cada vez más, porque Keter es la idea de querer dar y dar y dar, empieza a tener una sociedad con Malhut. Es un pedazo de Malhut negociando con otro pedazo de Malhut por un pedazo más de Malhut. ¿Sí? Cuando es como que los empleados de una cooperativa comiencen a venderse entre ellos el producto y ver quién le puede vender más al otro y se olvida de que el mercado es afuera. ¿Sí? La luz, el sustento que nosotros buscamos no viene de otro Malhut, viene de Keter, viene de la luz. Y la persona con la actitud de voy a tratar de hacer lo menos posible, ¿sí?, en realidad lo que está haciendo es que se está separando de la verdadera fuente. Y siempre eso produce un déficit de ingreso, literalmente, ¿sí?, de ingreso de energía. Esa energía puede ser un déficit de ingreso de dinero, de salud,
de vitalidad, de lo que sea. Cuando a la gente le falta ingresos de energía, en la forma que sea, sufre. Claro, porque no está negociando con la luz, está negociando con una entidad que lo que hace es un prestamista. Le va y le presta a gente, porque si no recibieras algún beneficio no lo harías. ¿Sí? Pero lo que tenés es un préstamo, y que un día vienen y te lo cobran de golpe. Y la mayoría de los que estamos acá es porque ya alguna vez nos tocó pagar. ¿Sí? Y ya nos dimos cuenta que hay un día en que vienen y te la cobran toda junta. Ok. Dice, ¿y por qué hay un déficit? Este déficit no es solo por el alejamiento, sino porque tampoco hay equivalencia de forma a la raíz. Al final, la persona si tiene que hacer cosas, si tiene que ser miserable para lograr mantener ese poco de sustento que logra conseguir, por más que sí lo logre conseguir, igual vive miserablemente. Con lo cual, eso ya en sí es carísimo. Ponele que sí consigue conservar dinero, pero la energía esa tiene que salir de algún otro lado, entonces sale de la relación con sus socios, la familia, su salud, a quien sea que de donde está sacando energía para transformarla en esto. Dice, y por eso es que la Sitraja del otro lado es llamado Malhut sin Keter. Es cuando la gente está por acá peleando con este mismo por acá sin ver que hay un más allá. Quiere decir que Malhut de la Sitraja no tiene dvikut, no tiene adhesión con Keter. Y por eso es que lo máximo que puede tener es 11 parsufim. ¿Se acuerdan la idea del 11 de la radiancia, de la luz externa que no entra? Okay. Esto es el significado de lo que dijeron nuestros sabios, pero no dice, no les sé decir dónde dice esto, porque no está escrito acá. Lo que dijeron nuestros sabios cuando dijeron 99 murieron de mal de ojo. Es decir, que al final, si no tenés discernimiento y conexión con Keter, al final todo muere. Solo no muere algo cuando tiene el 100%, cuando tiene 100. 99 igual hay muerte. ¿Sí? La vida eterna de algo es cuando está el 100%. ¿Vieron alguna vez la luna el día 13 del ciclo lunar? Y luego la ves el día 14. La ves el día 13 y decís, uy, mira, hay luna llena. Pero mirás y decís, no está llena. Y el día siguiente, la luna está llena. Y es nada la diferencia. Pero la ves y decís, wow, la luna está llena. ¿Sí? Algo está completo o no está. Cuando algo está completo es más que, no es 1 más que 99. 100 no es 1 más que 99. 100 es una energía en sí misma, es la suma de las partes, no. Es algo más grande. Dice, y esto, cuando a la gente le pasa esto, que vive la vida así, cuando Malhut es este mundo caótico y todo esto, esto quiere decir que lo que no quieren es hacer de Aní, yo, que no es otra cosa más que el deseo de recibir para uno mismo, no lo quiere convertir en discernimiento, que es Ein.
sin, ¿sí? Nada. Nosotros pensamos al revés. Pensamos que si yo sé quién soy, tengo discernimiento. Puedo decir que está bien, que está mal. ¿Sí? Pensamos que el discernimiento pasa por... si escuchamos cosas así que te dicen, si no sabes de dónde venís, no vas a saber a dónde vas. Y si no sabes... Es todo acerca de mí. ¿Sí? Mirá para adentro. ¿Sí? Todas las respuestas están en tu interior. ¿Sí? Si hubiéramos nacido para mirar, si tuviéramos que mirar hacia adentro, tendríamos ojos que miren hacia adentro. Tenemos ojos que cuando miran hacia afuera ni siquiera nos vemos a nosotros mismos. No nos podemos ver nuestra propia cara. Y hay una inteligencia detrás de eso. Y la inteligencia es, ¿querés saber cómo estás adentro? Mirá afuera. Porque todo el afuera es el reflejo de cómo vos estás adentro. Dejá de mirar para adentro en tu ombligo y la meditación y el esto. No digo que la meditación esté mal, pero si todo está enfocado a hundirte en tu propio ombligo y en este espacio me siento bien, acá es donde estoy, ¿sí? No me jodan, no prendan la tele, no me hablen, no me digan que hay que ir a trabajar, no esto, no lo otro. Hoy leí una cosa genial, alguien puso un cosito en LinkedIn que decía... si no te gustan los lunes es porque haces un trabajo que odias. ¿Sí? Es así, o sea, si harías algo fabuloso, no verías la hora de que se acabe el día de descanso. Es tremenda estupidez tener que descansar un día. ¿Sí? Si lo que yo tengo ganas de hacer es lo que me gusta. Y el verdadero discernimiento, dice, es el anularse a uno mismo. Es poder discernir como Dios, o sea, poder ver desde los ojos de Dios, no desde los ojos de lo que necesito, la carencia. Dice, el verdadero discernimiento es la anulación del deseo de recibir para uno mismo. Dice, pero la mayoría de la gente quiere hacer lo contrario, quiere agregar. Y agregar es lo que es llamado Ain Ara, el ojo malo. Es decir, que donde debería de haber nada, ¿sí? Anulación, con Aleph, Ein, la primera letra es transmutada a una Ain y queda ojo. Y por ende, dice, inmediatamente, cuando el ojo... No sé si saben esto, pero David Amelech describió cómo se veía la muerte cuando la tuvo que ver. David Amelech dice que la muerte se presenta frente a la persona y es como una entidad hecha de ojos. ¿Sí? Y los ojos, hace de cuenta que fuera una persona, pero que su cuerpo está hecho todo de ojos. Y de los ojos de los que está hecho, son tus ojos, de cómo vistes el mundo durante toda tu vida. Y dice que lo único que tiene es una espada con veneno en la punta. Y que cuando las personas ven cómo él vio la vida, eligen tocar la punta de la espada para morir y tener la oportunidad de reencarnar y volverlo a hacer. ¿Sí? Dice que la muerte se ve como vos vistes la vida. Y que ante eso la persona, cuando en ese momento de verdad dice, eso hice de mi vida, así vi lo grandioso de este mundo, así es como yo lo percibí, así es como yo lo vi. Todo el tiempo que la persona está en deseo en razón atzmi, en realidad está muerta. No es que está muerta. El potencial de lo que del ser persona y no animal no está vivo, por llamarlo de alguna forma. Ok, ya casi termina esto, ¿eh? Falta, sí, nada. Dice, este es el significado de lo que dijeron nuestros sabios cuando dijeron, aquel que está orgulloso
sobre aquel que está orgulloso, el Creador dice, yo y él no podemos estar en la misma casa, puesto que él genera dos autoridades. Sin embargo, dice Rav Ashlag, cuando una persona está en un estado de ein, de anulación de sí mismo, ante la raíz, ante el Creador, es decir, que la única intención que la persona tiene es la de dar. Cuando está haciendo algo, lo está haciendo con su intención de dar y no pensando en algo para sí mismo. En ese momento se parece a la raíz, se parece al emanador. Y en ese momento encuentra una verdadera, única autoridad, que es la autoridad del Creador. ¿Sí? La idea o sea, en ese momento la persona lo que se le ocurre, el cómo lo quiere hacer, el cómo es Dios actuando a través de él. Es la emanación en realidad, por eso la palabra emanador, es la emanación del mundo de Atzilut de hace un segundo atrás o 1000 billones de años, porque el tiempo no existe. En la idea de la creación estaba lo que vos tenías que hacer ahora de cómo ibas a hacer cierta cosa. Y depende de qué autoridad estás vos o está esa idea guiándote. ¿Hay una autoridad o dos autoridades? En realidad, dos autoridades dice que no puede haber, porque dice que cuando el Creador ve que hay orgullo en la persona, dice, yo y él no podemos estar en la misma casa, porque hay un conflicto de autoridades, que si él sabe mejor, probemos, a ver si, ¿sí? Pero que dirija él. Mientras que cuando la persona se anula a sí misma, dice, surge una única autoridad. Y no es que se aparece Dios de golpe, y al revés, vos lográs hacer la voluntad de la emanación. Dice, y en ese momento es entonces cuando todo aquello que la persona recibe en este mundo es solo para recibir del Creador. Entonces, todo lo que uno recibe en este mundo es solo para darle al Creador. Es tu forma de compartir con Dios. Si no hay deseo propio, pero estás queriendo recibir, pero no es para algo que vos buscás, ahí en ese momento es la única oportunidad que tenés de darle a Dios, ¿sí? De darle al Creador. Porque de hecho, si no lo estás haciendo para vos mismo, lo estás haciendo por Él. Porque no es para otra persona o para otra parte de Malhut. Esto es lo que quiere decir cuando el Zohar dice, todo el mundo fue creado para mí y yo fui creado para servir a Dios. Todo el mundo, todo el universo, todo este planeta se hizo para mí. Así lo tiene que ver la persona. Todos los recursos que hay, todo el dinero que hay, toda la naturaleza, todo lo que existe en este planeta fue hecho para mí. Y yo fui hecho para servir a Dios. ¿Sí? ¿Cómo? Logrando recibir todo lo que este mundo tiene para dar, pero no porque lo quiero para mi carencia, sino para dar. Entonces, en ese momento, yo, dice Rav Ashlag, si entiendo esto, tengo que recibir todos los grados, todos los niveles de intelecto, todo lo que hay en el mundo, yo lo tengo que recibir. ¿Por qué? Porque de esa forma, recibiéndolos, yo puedo hacerlo todo por el Creador. Y en ese momento es cuando soy llamado, o cuando puedo decir para mí mismo que fui hecho para servir a mi Creador. Por eso decimos en los cursos iniciales, lo decimos de una forma no muy como light, por decirlo de alguna forma, esto de que
de que los pobres son egoístas, de que ser pobre es ser egoístas, ¿sí? De que la gente que dice, no, yo no tengo, yo por suerte no tengo apego con el dinero, porque no tenés. Nadie o sea, para que una persona pueda decir, yo no tengo apego con el dinero, tiene que tener cientos de millones de dólares. Si no tiene cientos de millones de dólares, es un farsante cuando dice, no tengo apego con el dinero. Lo que tenés es que no tenés lo suficiente siquiera como para que se te pegue, ¿sí? Eso es lo que te pasa, ¿sí? Y muchísima gente dice esto, ay, yo no tengo problema, no tengo... Claro, la gente piensa, yo lo he oído a gente decir, claro, ¿cómo no va a dar 50.000 millones de dólares en una donación Warren Buffett si tiene 100.000 millones? ¿Sí? Te quiero ver dar la mitad, ¿sí? En una sola donación, la mitad de lo que hiciste en toda tu vida, sin pensar. ¿Y entonces de qué sirvió? ¿Para qué trabajo? O sea, hubiera trabajado la mitad, porque desde como piensa la gente en Malhut, es de esa forma. Si igual no voy a tener el beneficio, hubiera trabajado 4 días por semana en lugar de 6. Es automático. Ok, ahora volvemos al Ari, y con esto les prometo que termino. Y las 100 piecitas que sostenían al Mishkan. Dice, ¿cómo se llamaban? Regatones o patitas. Las patitas o regatones, no son reggaetones, ¿no? Estas patitas, estas 100 patitas, eran la base del tabernáculo. Y eran lo que estaban en las placas de madera que formaban las paredes, que parece que estas patitas también eran como guías en donde calzaban, porque se acuerdan que se armaba y se desarmaba el tabernáculo, parece que estaban agarradas a un marco en donde se utilizaban como encastres, ¿sí? Es decir, que todo se apoyaba sobre esto. Dice, y sabemos que el tabernáculo, este tabernáculo móvil o el templo eventualmente, era un lugar donde el Creador podía manifestarse físicamente en este mundo y en la conciencia de cada persona. Y de alguna forma era como un microcosmos de toda la creación. Dice, ahora sabemos que al principio Larid acaba de decir de que era la Sefirá de Malhut, ¿no? Que era que este soporte de estas patitas representaban a la Sefirá de Malhut, que es el número 100. Dice, la última Sefirá, refiriéndose a Malhut, que es la más baja de las 10 Sefirot, es como una especie de soporte o de encastre, es como un elemento fundacional, igual que como eran estas patitas de encastres del tabernáculo, en donde se manifiesta todo lo que está arriba. ¿Sí? Sin esa base o sin ese encastre está todo suelto, pero es ahí, en esa parte, donde todo lo demás puede manifestarse. Y al contrario de las otras 9 Sefirot, Malhut no tiene contenido, o por decirlo de alguna forma, dice, no tiene personalidad por sí misma.
es una base y es lo que sea que le pones arriba. Y es decir, que no es un atributo de Dios per se. Pero lo que es escuchen esto, en realidad lo que es Malhut, dice, es el poder de expresión de todo lo otro, de todos los atributos precedentes en las sefirot superiores. Por eso es que está escrito en el Zohar que Malhut no tiene luz propia, no tiene nada propio, por eso la llaman pobre. El mundo de Malhut, que significa reinado, no es otra cosa que la manifestación de los atributos precedentes de Dios en todo el resto de la creación. Y lo que hacen estos atributos, o las otras sefirot, es que están constantemente creando, informando y organizando una realidad unificada y armoniosa que es llamada reinado. ¿Sí? Todos los Malhut, este mundo está vacío, no tiene nada, pero lo que es la manifestación de dónde y cómo están arregladas todas las otras sefirot. Es decir, tu mundo físico, tu trabajo, tu familia, tu realidad económica, todo tu mundo físico, es algo que está constantemente siendo creado y es creado, informado y organizado como una realidad unificada de toda la situación de las otras sefirot. Es decir, tu casa, tu cuenta de banco, tu trabajo, todo lo que existe en tu mundo físico es un holograma de cómo está tu emoción, de cómo están tus sefirot, de cómo está tu adentro. Por eso no tenemos que mirar para adentro, porque para adentro no vamos a ver nada. Ahora, si mirás lo de afuera y te haces cargo y decís, esto de afuera es como yo estoy adentro, ¿sí? Porque sé cómo ir para adentro y hacerme sentir bien. ¿Sí? Me tomo una copa de vino, me siento tranquilo, veo el show en la tele que me gusta, ignoro a todos y a todo por un rato y me siento bien. Y después, como un cara dura, digo, encontré mi centro. ¿Sí? Ojo, esa forma de encontrar tu centro es el comienzo de una depresión. Porque en la depresión empieza por la persona encontrando en el ensimismarse algo más placentero que el afuera. Entonces empieza a meter en sí mismo hasta que ya no quiere ir a trabajar y ya no quiere salir, y ya no quiere más ir al gimnasio, y no quiere esto, quiere estar solo adentro de sí mismo. Ahora dice, este reinado, que es lo que se forma, está hecho para ser conducido por un rey. Dice, y primordialmente, el rey que lo tiene que conducir es Yud-Kei Vav-Kei. ¿Sí? Yud-Kei Vav-Kei nosotros sabemos que no es que es Dios, es el sistema funcionando en la perfección de la unión de todos los Parsufim, de todos los reinos. Dice, el nombre divino, el cual es una expresión que utilizamos para decir, ¿cómo se dice lordship? Un lord es un... lordship es como cuando se le dice a los reyes... sí, no es precisamente... No, porque lo de señor
Aleph, Dalet, Nun, Yud, Adonai, quiere decir mi Señor. ¿Sí? Porque el mundo de Malhut este es tu Señor. Cuando uno le dice, sí, Your Highness, a un, ¿cómo? Alteza, ¿sí? La idea de que el que reine sea el nombre Yud Kei Vav Kei es para que tu reinado, el reinado sea con altura. ¿Qué quiere decir su alteza? ¿Sí? Es lo más alto, que tu vida, tu reinado, responda a intelectos altos, no a la pelea con otras partes de Malhut para ver como animales carroñeros, a ver qué le saco al otro para yo poder tener. Pero al final, y la razón por la cual el nombre Aleph, Dalet, Nun, Yud es el que está Adonai, está relacionado al mundo físico, es porque quiere decir Adoní. Adoní quiere decir mi amo. Al final, para la mayoría de la gente, el mundo físico termina siendo su amo. ¿Sí? Y lo que la persona tiene que hacer es sacarlo de ese. Y de hecho, fíjense lo que continúa diciendo. Dice, todos los nombres son atributos de los atributos del Creador manifestados de una cierta forma. Con lo cual, dice, cada sefirá, si una sefirá es una forma de manifestación de la luz divina, el nombre de cada sefirá es divino. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de Gesed, Gurá, Tiferet, ¿sí? son como nombres de Dios, porque representan, un nombre es lo que representa a eso que contiene. Dice, y el propósito que tiene ese título, ese nombre o ese título, es que podamos identificar individualmente el contexto y el rol que juega en nuestra realidad. Entonces, por eso cuando nosotros estudiamos acá en el curso intermedio o en el curso de los secretos místicos del éxito, el qué significa cada nombre de las Sefirot. De hecho, en los secretos místicos del éxito, la última vez que lo di en México, ni siquiera pusimos al final después Gesed, Gurá, Tiferet, pusimos solo los atributos, lo que es amor, belleza, ¿sí? el atributo emocional. Porque el que después uno puede identificar qué es, en qué es lo que tiene que trabajar, ¿sí? No sé, se me escondió, no la veo. Pero tenemos algunos alumnos que, por ejemplo, tengo una alumna que me dice, yo sigo en la espiritualidad porque vengo colgada de Netzach. ¿Sí? No la veo, no quiero decir el nombre para que... No, pero si no ya hubiera... Es alguien que si estaría se hubiera hecho notar, pero estuvo hace un ratito. Sí, si podés identificar cuál es el atributo, en dónde está conocer el árbol, así es como te das cuenta cómo, y cuando todo eso está junto, así es como le das alteza a tu vida. ¿Sí? Altura. Por eso el parsuf más alto de Jochma, que es lo máximo que nosotros como seres humanos podemos alcanzar mientras estemos en el mundo de Tikkun. En el momento del Gemara Tikkun vamos a alcanzar el nivel de Keter, ¿sí? Total adhesión con el Creador. Pero mientras tanto el máximo nivel es Keter de Atzilut, por llamarle de alguna forma. Ese nivel más alto dentro de Atzilut se llama Abba Ilá, ¿sí? El Padre de las alturas. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que buscar, darle altura a nuestra vida, pero de la forma en cómo se le da altura es trabajando nuestra emoción. Y no es fácil, pero la forma de sacar la mugre y ver en dónde está es preguntarse ante cada cosa, ¿y por qué lo estoy haciendo? ¿Sí? ¿Es realmente altruista o qué es lo que espero a cambio? Y empezar, de hecho,
una de lo que Bezat Hashem, una asociación civil, una fundación, un lugar como este debería ser, es un lugar en donde puedas venir, aunque sea por un ratito, a practicar, a hacer algo que no sea para vos. ¿Sí? Que no sea ni por reconocimiento, ni por... yo sé que es mucho más fácil, yo sé que las asociaciones sin fines de lucro son mucho más prósperas cuando aquellos que las dirigen constantemente le reconocen al voluntario y pero lo que le hacen pero lo que propicia eso es que la gente termine cambiando luz infinita por una palmada en la espalda. ¿Sí? ¡Ay, me palmó en la espalda! ¿Sí? Y por eso vas pero la luz infinita no la veo. Todavía, un día la vas a poder ver, pero eso no la veo y esto lo siento. Y de lo que se trata una institución como esta es, aunque sea un lugar en donde puedas venir un ratito a practicar cómo es hacer algo por alguien sin ninguna motivación personal. Y después eventualmente lo vas a poder hacer con tu empresa. Si lo pudieras hacer con tu empresa, o las personas que lo pueden hacer con sus empresas, son los nuevos grandes magnates del mundo. Las grandes nuevas fortunas del mundo están todas alrededor de gente que trabaja incesablemente para dar soluciones abiertas y gratuitas a los demás. ¿Sí? Y tienen algún nivel de overhead. La gente dice, Uber es la principal empresa de taxis en el mundo y no tiene ni un solo auto, pero bueno, sí, tiene 30.000 empleados, ¿no? Alrededor del mundo, no los que manejan el auto, sino para estar en todas las ciudades y esto y lo otro. Pero cuando ves el alcance, ¿sí? Una empresa de 65.000 millones de dólares, esa cantidad de empleados, solo si lo comparás, imagínense, una empresa que vale lo mismo que el Estado Nacional. No, en este momento no valemos 65.000 millones, ¿no? Creo que tenemos, ¿cuánto? 20.000 millones de reservas. ¿No? ¿Tampoco? No, bueno, lo que sea o lo que valimos como país en nuestros mejores momentos con casi 10 millones de empleados públicos, sin duda Uber es mucho más eficiente y efectivo. Pero, ¿cuánto? 2 millones por empleado. ¿Sí? A donde sea que uno puede llevar si quieren llamarle ideal, sabiduría, conocimiento, lo que sea, de anularse a uno mismo en la ecuación, es la llave al Ein Sof, es la llave a la energía infinita. Gente, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.